Bueno, este es uno de los borradores de la nueva Constitución, que está disponible en internet, por cierto, aquí está impreso, claro está, de mayo de este año, aun cuando la recomendación, y de eso queremos hablar, cuando es conveniente leerlo completo o ir leyéndolo por partes. El borrador, por cierto, que deberemos nosotros ir a un plebiscito el 4 de septiembre de este año 2022. Por eso queremos conversar con el vicepresidente de esta convención constitucional, Gaspar Domínguez, a quien lo tenemos de invitado precisamente acá, médico de profesión, hombre que ha estado trabajando ya más de 5 años en la provincia de Palena. Gaspar, gracias por estar con nosotros para aclarar dudas, porque sin duda aquí se inicia un proceso también de leer este texto, de que la gente aclare muchas informaciones que no siempre son verdades y que están circulando por las redes sociales, ¿verdad? Así es, efectivamente nos encontramos en la última etapa del proceso constituyente y este borrador contiene todas las normas que se han ido aprobando una a una. Entonces, si uno lo ve, efectivamente es un borrador, está desordenado, pudiéramos decir. Y en esta última etapa del proceso constituyente toca ordenar estos artículos, hacer los capítulos, el índice, borrar lo que esté repetido, redactar mejor lo que no quede suficientemente claro para poder tener el 4 de julio el proyecto de nueva constitución que será sometido a plebiscito el 4 de septiembre. Ahora, el trabajo de ustedes, por ende, finaliza el 4 de julio. Así es, el 4 de julio es el último día de funcionamiento de la Convención Constitucional y técnicamente yo debería presentarme el 6 de julio aquí en el Hospital de Palena para volver a continuar con mi trabajo habitual. Ahora, este proceso, como bien dices tú, todavía le queda esta etapa de ordenar, pero aquí ya no se le hacen cambios de fondo, sino que son básicamente de redacción, de orden, de lingüística, cosas de ese tipo, ¿no? Efectivamente, los cambios son de ortografía, redacción y estilo, y además encontrar eventuales contradicciones, que hay, de hecho, algunas cuestiones que hay que ajustar, y eventualmente cuando existan estas contradicciones en cosas que no encajen muy bien, puede ser que la propuesta que se haga tenga que ver con el contenido. Y voy a poner un ejemplo puntual. En un artículo se aprobó que la reclamación de nacionalidad, que es un procedimiento judicial cuando no se reconoce tu nacionalidad, se hace frente a la Corte de Apelaciones, y en otro artículo se aprobó que el reclamo de nacionalidad se hace en los tribunales ordinarios. Entonces, como esa es una contradicción, la propuesta para resolver esa contradicción va a ser una propuesta temática, de fondo. Pero en general se entiende que las propuestas de modificación que hayan ahora son solamente de aspectos de forma y no de fondo. Gaspar, veamos algunos temas que probablemente, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído y escuchado acá con nuestro propio público, siempre surgen como inquietudes, algunas con asidero y otras sin, porque insisto, hay mucha información no real que todavía está circulando. El país es un país unitario, se mantiene Chile como una república unitaria, no federal. Así es, Chile es y seguirá siendo un Estado unitario, no federal como Argentina, no federal como Brasil, no federal como Estados Unidos, porque lo que hace que sea un país unitario es que es la misma constitución y las mismas leyes para todo el territorio y la misma justicia para todo el territorio. Ahora, ¿qué cambia con respecto a la relación de las regiones? Porque ahí efectivamente ustedes han puesto el acento, ¿no? Así es, hoy día tenemos que las regiones tienen de alguna manera una dependencia muy importante de Santiago. Entonces en la práctica vemos que las regiones deciden en qué se gasta la plata, Santiago decide en qué se gasta la plata y las regiones tenemos poco margen. O los impuestos todos y las patentes se van a Santiago, y aquí en la propuesta de constitución se ha planteado que hay algunos impuestos que queden en la región, que las propias regiones decidan en qué gastar su plata, que las propias regiones puedan, por ejemplo, participar en la elección del fiscal regional, que las propias regiones puedan participar en la elección de autoridades regionales y tomar más decisiones. Por eso el profesor Egon Montesinos de la Universidad Austral ha dicho que esto es equivalente a la mayoría de edad para las regiones, porque ahora las regiones vamos a poder tomar decisiones por nosotros mismos. Claro, que este presupuesto que se define en Santiago a través de los ministerios no venga definido no solo el monto, sino que a lo que se va a orientar, que muchas veces ocurre en la actualidad. ¿Qué es lo que mucha gente pidió en el transcurso de la campaña? O sea, queremos descentralización. ¿Y qué es descentralización? Básicamente que las decisiones no se tomen en Santiago, que parece de toda lógica. Muchas veces, yo por ejemplo en el hospital donde trabajo, nos llega un recurso de plata para comprar camillas, por ejemplo. Y nosotros decimos, oye, es que no necesitamos camillas, necesitamos en realidad contratar a una nutricionista. No, es que la plata es para comprar camillas. Y de nuevo, es que no necesitamos camillas. Bueno, así viene de Santiago. Entonces siempre nos vemos al problema de que de lejos alguien decide qué es lo que necesitamos y a mi juicio esto va en la dirección correcta de darle más autonomía a las regiones y a los municipios.
Ahora, en el tema de la justicia, ahí también se ha hablado bastante y los jueces fueron bastante críticos, sobre todo los ministros de Corte y de la Corte Suprema, respecto a lo que significa, lo que se está incorporando en el nuevo texto constitucional de un nuevo organismo, respecto a cómo se deciden los jueces o cómo se decide los cargos de los jueces que administran la justicia a nivel país. ¿Por qué ese cambio? ¿Cuál es la razón y en qué se fundamenta? Bueno, la primera razón, el primer elemento es que la confianza de la ciudadanía en Chile con el Poder Judicial es una confianza que comparativamente con el resto de los países OCDE está muy baja. O sea, existe una percepción de que es difícil llegar a la justicia, que es dificultosa y que no resuelve los problemas. Y uno de los problemas que tiene en particular el sistema judicial chileno es que los jueces son quienes, primero, toman las decisiones judiciales, que eso está muy bien, pero segundo, también son quienes toman las decisiones de la administración de la justicia. Por decirlo bien sencillo, los que suben a los funcionarios, los que pagan los sueldos, pagan el arriendo, deciden cómo ordenar o administrar el sistema, no solo la justicia. Entonces lo que se ha propuesto es algo que va en línea con mucha experiencia europea y latinoamericana, que es básicamente separar la función judicial de la función de la administración de la justicia, para que los jueces se dediquen a hacer lo que hacen los jueces, que es hacer fallos, ver el derecho, ver los hechos y tomar decisiones. Y que otras personas sean quienes administren la justicia. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque hoy día, por ejemplo, para elegir un ministro de la Corte Suprema, los propios ministros de la Corte Suprema eligen a 5 de la Corte de Apelaciones, lo eligen. Que es el tribunal que está inmediatamente más abajo de ellos. Y le dicen al presidente de la República, de estos 5 elige usted uno. Y el presidente dice ese, y lo elige y el Senado lo ratifica. Entonces, ¿qué genera esto? Que los ministros, o los jueces, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones, estén atentos a sus jefes, porque los jefes de arriba son los que los pueden subir, y también estén atentos a las autoridades, porque el presidente es el que los puede elegir. Y de hecho, de los 21 ministros de la Corte Suprema actualmente en ejercicio, 14 los ha elegido el presidente Sebastián Piñera. 14 de 21. Y es por esto que lo que se ha propuesto es, bueno, los jueces van a hacer pega de jueces, pero la función de elegir quién sube, quién baja, evaluar, va a ser de otro órgano, que se ha hecho en muchas partes del mundo y es algo que se va a llamar Consejo de la Justicia, que va a ser un grupo compuesto de varios profesionales que va a incluir también jueces, y ellos van a decir qué juez sube, qué juez pone la nota. ¿Y cómo se evita que ese Consejo de la Justicia también se politice de alguna manera? ¿Cómo se elige quiénes van a ser esos miembros? Porque claro, aquí la crítica es que efectivamente un ministro de Corte finalmente tiene que tener la venia del presidente, tener la venia del Parlamento, tener la venia de sus pares y de sus jefes, digamos, para poder ascender. Así es, efectivamente, el diseño del Consejo de la Justicia o el Consejo de la Magistratura, este órgano colegiado compuesto por hartos integrantes, y estos integrantes van a tener dentro de sí jueces, que son el número más mayoritario, digamos, el número más importante, va a tener funcionarios del sistema de justicia que no son jueces, o sea, personas que trabajan, actuarios, qué sé yo, administrativos de la justicia, y entre los jueces y los administrativos van a ser más de la mitad de los integrantes. Y el resto de los integrantes son integrantes que van a ser elegidos efectivamente por representantes de la política como el Parlamento o el presidente. Entonces, de alguna manera, va a estar representado de una manera más plural, pero por cierto, que también supone un desafío evaluar qué mecanismo hacer para que estas personas tengan la idoneidad necesaria y las características necesarias que se requieren. Fuera de lo que es el sistema hoy día actual, que es juez de tribunal, juez de Corte de Apelaciones y juez finalmente o magistrado o ministro de la Corte Suprema. Gaspar, y frente a la pregunta que hacen muchos abogados, incluso respecto a esta idea de tener una justicia para pueblos originarios o para personas de alguna etnia en nuestro país. Así es, se ha aprobado lo que se llama el pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico consiste en reconocer que los pueblos originarios pueden tener ciertos mecanismos para resolver sus propios problemas, siempre y cuando esto no vulnere los derechos humanos y siempre con el control superior de la Corte Suprema. Y esto es muy relevante, porque se ha dicho como que va a ser justicia sin ningún tipo de control paralelas. No, que muchas personas dicen aquí se pierde el principio de la igualdad ante la ley, porque claro, una persona que no es de un pueblo originario va a tener una situación distinta a ese pueblo cuando se juzgue en ese tipo de tribunal, ¿no? Bueno, la igualdad ante la ley y la unidad jurisdiccional la dará la Corte Suprema, porque estará todo bajo la Corte Suprema. Ahora, los detalles, por ejemplo, de qué causas conocerán, porque no van a conocer todas. ¿Qué causa, en qué manera y todo? Bueno, una ley tendrá que definirlo y el Parlamento tendrá que definir cómo. El derecho a opción,
Porque puede una persona que no pertenece a un pueblo originario atenderse con un sistema de justicia de pueblo originario. Eventualmente sí, depende. La ley tendrá que definirlo porque finalmente la Constitución no es un programa de gobierno, Sí, claro. pone aspectos generales. Y el aspecto general es que se permita que en ciertas situaciones, con el control de la Corte Suprema, puedan resolver problemas entre ellos. Porque, por ejemplo, entre pueblos originarios, quizás el mecanismo para resolver que a una persona, un perro, le coma la gallina del vecino, quizás es distinto a cómo lo podría resolver un juez de instancia habitual. Claro, podría haber parte de la cultura que esté involucrada allí en esa relación, digamos. Pero siempre como límite los derechos humanos y la Corte Suprema supervigilando. Eso es muy relevante y eso hace que sea una unidad y no se rompa el principio de la igualdad ante la ley. ¿Qué pasa con las concesiones? Que ese es otro de los temas que en esta región al menos genera bastante preocupación a propósito de que existe toda una industria del sur austral chileno que está basada en las concesiones marítimas. Así es. Está también las concesiones que tienen que ver con Mineras. la minería en el norte, Así de es. tierra, etcétera. ¿Cómo se visualiza ese tema que es una de las preocupaciones también en esta parte del país y que tanto los pescadores artesanales como incluso las grandes empresas tienen una gran duda? Así es. Efectivamente, estuvimos ahora hace poco en Antofagasta y muchas personas del mundo de la minería manifestaron dudas y preocupaciones legítimas sobre cuál era la situación de las concesiones para los usos y extracción y exploración de las minas. En el caso aquí de nuestra región tenemos el caso de las personas, bueno, de concesiones marítimas y también de uso de derechos de agua. Entonces hay muchas cuestiones que se van a implementar. Lo primero que es importante decir es que la implementación de todas estas cuestiones será paulatina, progresiva, parcial, porque lo importante es que la gente mejore su calidad de vida y eso implica hacerlo de a poco. Sobre las concesiones mineras en particular, ellas están hoy día en la Constitución actual, están en la Constitución vigente las concesiones mineras, y en la Constitución actual dice que las minas son todas del Estado, el Estado es dueño de todas las minas, y puede entregarle en concesiones a las personas para que las personas naturales o jurídicas las exploten. La propuesta de borrador que está aquí dice que el Estado es dueño de todas las minas, igual como lo dice ahora, y en materia de concesiones no lo deja en la Constitución y se establece más bien que el legislador a través de leyes y lo que corresponda tendrá que ver esta materia. Entonces no es cierto ni preciso decir, establecer o sugerir de que este borrador le quitaría las concesiones a las personas. Más bien queda la posibilidad de que el legislador en el futuro lo pueda ir conversando, regulando y estudiando. O sea, va a depender del Parlamento que en su momento decida legislar la especificidad respecto a aquello. Y básicamente tiene que ver con que la convención, en términos de minería, que es uno de los aspectos más relevantes, había un grupo de convencionales que querían nacionalizar las mineras. Es decir, todas las mineras extranjeras que hoy día extraen mineral en nuestro país, un grupo de convencionales quería nacionalizarla. Eso significa expropiar y quedarse con las mineras. Otro grupo quería dejarlo tal cual, igual como está. Que las mineras sean dueñas de las concesiones y puedan, digamos, hacer y deshacer porque son dueños. Y esa concesión incluso se puede vender, se puede arrendar, se puede heredar. Son dueños de la concesión. Y otro grupo, que era un grupo más intermedio, pudiéramos decir, querían cambiar las concesiones por títulos administrativos o autorizaciones de uso. Es decir, que una institución del Estado le permita a las mineras que trabajen siempre y cuando cumplan ciertos estándares ambientales o de producción. Y si estos no los cumplen, se le quita el título administrativo. Y no se logró que ninguna de las tres posiciones se impusiera. Entonces finalmente el borrador no contiene ninguna de las tres posiciones y será materia de discusión legislativa. Pero el tema es que quedó muy similar a cómo están los países más grandes mineros del mundo. Australia, ¿Y en Nueva el resto Zelanda, de las concesiones, Canadá. por ejemplo? Ya. El resto de las concesiones no son materia, en otra, digamos, hay concesiones de muchos tipos. Las concesiones que hoy día están en la Constitución son las concesiones que tienen que ver con la minería, en la convención actual, en la Constitución actual. Las concesiones de otras materias no son cuestiones que estén hoy día, digamos, en el texto constitucional. Lo que sí, que yo creo que es muy relevante, sobre todo por la pesca y por la ley de pesca, que todos conocemos la forma en cómo esta se construyó, es que queda abierta la posibilidad para que la ciudadanía, a través de mecanismos de democracia directa, pueda meter, pudiéramos decir, proyectos de ley al Congreso, juntando firmas. O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo, juntamos varios miles de firmas, podemos llevar un proyecto de ley al Congreso para que lo debatan, y si nosotros juntamos firmas, podemos anular una ley que ya fue debatida y que está publicada en el Congreso.
Entonces, de alguna manera, se abre la posibilidad de que leyes corruptas, como por ejemplo la ley de pesca, la ciudadanía pueda darlas por anuladas. Gaspar, y en todo este proceso, que claro, ha tenido discusiones públicas, que ha tenido sin duda críticas también, y que en el último tiempo ha tenido una evolución en las encuestas. Claro, las encuestas son fotografías de un momento preciso, de un instante, no reflejan más que aquello, donde también ha ido cambiando la opinión de muchas personas, insisto, de acuerdo a las encuestas. ¿Cuál es la sensación de ustedes? ¿Hay alguna autocrítica respecto a la discusión de muchos proyectos o de algunas ideas que no necesariamente están en ese texto, pero que generaron mucha polémica, por ejemplo? Sí, de todas maneras, o sea, no hay ningún evento en mi vida que yo no mire hacia atrás y pueda decir, hubiera actuado distinto. Y espero que quienes nos escuchen en su casa también puedan tener autocrítica respecto de las acciones que han hecho en el pasado, en su trabajo, en su vida personal. Y la Convención Constitucional no es distinto. Si pudiéramos volver al pasado, quizás haríamos cosas distintas, organizaríamos el trabajo de otra manera. Pero el hecho cierto, es que gran parte de los miedos que a mi juicio han motivado las preocupaciones que hoy día yo puedo constatar en la calle, hablando con la gente, son miedos sobre materias que no quedaron en el borrador. Por eso el llamado fundamental es a informarse. Porque alguien me dice, tengo miedo de esta constitución porque me va a quitar mi posibilidad de trabajar en las mineras, me decían los mineros del norte. Yo le decía, pero leámoslo juntos, leámoslo. Abría el borrador, lo leíamos. Y constataban que efectivamente eso que había escuchado no era. O una señora me dijo recién, antes de venir acá, ya no voy a poder acceder al doctor particular. Entonces yo le dije, leámosla. Leímos la norma de salud y sale explícitamente que habrán prestadores privados. Entonces, de alguna manera, creo que el llamado es a informar. ¿Y por qué? Porque en un proceso de esta naturaleza hay muchos intereses en juego. Hay mucha gente con mucha plata y con muchas influencias que quiere que esto no funcione. Entonces es natural que se instale un miedo, que haya publicidad, aunque sea falsa, y tenemos que hablar. Y si alguien no está de acuerdo con una norma, bueno, que lo diga y votará en contra. Si alguien está de acuerdo, bueno, que lo diga y votará a favor. Pero no con mentiras, porque eso nos aleja de lo realmente importante y del nivel republicano que requiere un fenómeno de esta naturaleza. Y en ese sentido, ¿no sienten que desde la convención ha faltado información justamente a la comunidad para aclarar muchas dudas? Porque, claro, efectivamente hubo convencionales que presentaron ideas que a mucha gente les llamó profundamente la atención, que ideas locas, dijo escudo, claro, que el himno nacional, que la bandera, etcétera, etcétera, y que no iban en el problema de fondo, que era hablar de salud, de previsión, de si Chile va a cambiar el estado subsidiario o no, etcétera, etcétera, que esos eran como los grandes temas finalmente de quienes se movilizaron hace años atrás. Bueno, sobre lo primero, algunos dicen, bueno, ¿y por qué estaban discutiendo esto que no es lo que la gente pidió? Y muy importante decir que este borrador estaba en blanco. No tenía nada, partimos de una hoja en blanco. Entonces, si no discutíamos los símbolos patrios, no iban a quedar los símbolos patrios en la Constitución. Por eso había que discutirlo, había que discutir todo. Y nunca, ninguna propuesta constitucional, ni siquiera propuesta, nada, nunca consideró, por ejemplo, no consagrar los símbolos patrios. Siempre estuvieron considerados. Y de hecho se consideró, se votó, tuvo 140 votos, 130 votos, y hoy día está en el borrador. Entonces hoy día todavía quizá hay personas en la calle que dicen, oye, pero la bandera. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde salió eso? Y como hay 154 convencionales, es natural que si uno dice algo pasado de roscas, o poco habitual, pueda generar ruido, alarma y todo. Ahora, por cierto que el desafío es comunicar más y mejor, pero aquí hay que decirlo con todas sus letras. Cuando un convencional comete un error, por ejemplo, inventar que tiene una enfermedad o votar desde la ducha, todos los medios de comunicación, todo el día, todos los días, lo van a recordar por semanas. Pero cuando hacemos una norma que permite que la gente pobre pueda acceder a salud con menos tiempo, que hay un sistema de vivienda que permita que las políticas de vivienda consideren que la gente que tiene discapacidad, o una norma en trabajo que permite que los trabajadores puedan tomar decisiones en los directorios de las empresas, no es tan sexy transmitirlo. Entonces aquí hay una dificultad, primero, de los errores que hemos cometido en la convención, que son varios, y segundo, de las dificultades de transmitir información en un país donde, según la UNESCO, no según yo, según la UNESCO, hay una profunda concentración de los medios de comunicación.
Así es una discusión que podemos tener también respecto a los medios de Santiago, los medios de regiones. Que en regiones muy distintos, además, es evidente la diferencia. Exactamente, pero efectivamente eso ocurre en Chile y desde hace muchos años. Estoy hablando de 40, 50 años en que Chile existe aún una concentración de medios que está tratando de evolucionar, pero efectivamente faltan las herramientas también desde el Estado, tal como ocurre en muchas otras industrias, porque los medios de comunicación son una industria, también está el libre ejercicio de la oferta y la demanda, eso es así nomás. Entonces va a depender también de dónde funcione o no el sistema para que existan o no medios de comunicación. Ahí el Estado hoy día no tiene ninguna injerencia, y eso mucha gente nos dice, oiga, pero ustedes que tienen financiamiento del Estado, ningún medio de comunicación, ni siquiera Televisión Nacional, a excepción de que hubo una partida hace un par de años atrás, no tiene financiamiento del Estado. Eso no existe en Chile. Aclarando el punto desde el punto de vista de lo que nosotros también manejamos. Y respecto a este mismo tema, Gaspar, entendiendo que hay desinformación, o más bien que no existe la información correcta de la gente respecto a ese texto, ¿hay alguna iniciativa desde la convención o debería existir alguna iniciativa desde el Estado para que la gente efectivamente llegue el 4 de septiembre con el texto real, con la información verdadera? Sobre la Convención Constitucional, como yo les conté, hay unas comisiones que están funcionando ahora en la última parte, pero hay 66 convencionales que no van a formar parte de ninguna de estas comisiones. Y esos convencionales tenemos la tarea de hacer lo que se llama educación popular, es decir, de ir a los territorios, conversar con las personas y mostrarles las normas que están contenidas en el borrador y informarles de manera objetiva para que la ciudadanía pueda definir y tomar una postura de cara al plebiscito. Después de que la convención deje de funcionar el 4 de julio, la convención desaparece del mapa, digamos, y solo va a quedar el texto constitucional, y yo espero que los medios de comunicación, las universidades, el gobierno también, hagan campañas de información que permitan que la gente conozca. Lamentablemente no depende de nosotros, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que todos los niños de todas las escuelas de Chile tengan trabajos donde tengan que comparar la Constitución nueva con la Constitución actual, donde tengan que comparar la Constitución actual con la de los otros países vecinos, donde comparen las normas de nosotros de salud, educación, vivienda con la Constitución española, italiana, alemana. Me encantaría, pero lamentablemente no depende de nosotros y creo que no hemos estado a la altura de un proceso republicano de esta naturaleza. ¿Quieres el país en general, dices tú? ¿O? Como sociedad, es una sociedad en donde la elección el 50% de la gente no vota, donde no tuvimos educación cívica en la escuela, donde no sabemos, porque no nos enseñan en la escuela, cómo se hacen las leyes, las atribuciones que tienen los presidentes, los ministros. Entonces, cuando nos ponemos a abrir una discusión constituyente, donde estamos hablando si queremos o no tener ministros, cuántos, qué atribuciones van a tener, cómo se van a hacer las leyes, cómo se van a exigir los derechos, cómo funciona la justicia, nos enfrentamos a la complejidad de discutir estas cuestiones en un contexto que la mayoría de las personas no sabe cómo funciona actualmente. Bueno, la idea de eso, justamente de este proyecto, es rebajar la edad de quienes votan, porque puedan efectivamente desde los 16 años los adolescentes llegar a sufragar. Así es. Una de las propuestas contenidas en el borrador de la nueva Constitución es que el derecho a sufragio se mantenga desde los 18 años y que exista la posibilidad voluntaria de que las personas de 16 y 17 años puedan hacer ejercicio de su derecho a voto. 16 y 18 voluntario, 18 hacia arriba obligatorio. Así es. Y el derecho a sufragio de 16 y 17 años existe en Brasil, Ecuador, Noruega, Austria, Argentina, muchos países vecinos y de Europa también. Y creo que nos pone el estándar de poder abrir la participación política, sobre todo a un grupo etario que ha estado liderando los procesos de transformación, como por ejemplo la crisis política profunda que nos trajo hasta aquí, y creo que de alguna manera es una forma de canalizar ese deseo de participación y de, por qué no decirlo, permitir que puedan participar no solo con voz, sino que también con voto. Y dos de esos grandes temas que efectivamente la gente más ha centrado su atención y que ha tenido críticas, por cierto, por décadas: salud y educación. Ya para ir cerrando también, ¿cuáles son las definiciones de salud y de educación en este texto? Así es, son bastante relevantes porque en términos generales dejan la cancha bastante abierta a que los gobiernos, los presidentes, los parlamentarios puedan ir haciendo leyes en distintas direcciones. No queda cerrada la discusión. Aquí más bien se abre. Pero hay algunos aspectos generales que quedan delineados aquí. En salud, uno de los más relevantes es que hoy día se cobran cotizaciones obligatorias de salud, que en la práctica es como un impuesto, en la práctica, porque se te cobran sin que tú tengas posibilidad de decir nada, digamos. Y ese impuesto o esa cotización obligatoria se guarda
para que tú puedas decidir si pagas un seguro privado, como ISAPRE, o si pagas el seguro público, como FONASA. ¿Y cuál es el problema? Que las ISAPRES seleccionan a la gente que asegura. Porque si tú eres una mujer joven que tiene deseo de embarazarte, el plan de la ISAPRE te va a salir muy caro. Si eres un hombre mayor que ha tenido infarto, diabético, hipertenso, que es insulina, la ISAPRE te va a cobrar mucho más caro. Entonces la ISAPRE de alguna manera seleccionan a la gente con menos riesgo para asegurarlo, porque negocio redondo, porque se quedan con el 7% y la gente se enferma poco, y la gente que con más enfermedades se tiene que ir obligada a FONASA. Entonces FONASA se transforma en un hoyo en el bolsillo, porque concentra a la gente más enferma y con menos plata. Entonces la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Asesora Presidencial y la Organización Mundial de la Salud, todos han recomendado que en Chile se junten las cotizaciones obligatorias. Mancomunar se llama. Y es como sucede en gran parte del mundo desarrollado. Entonces lo que hemos propuesto en la Constitución es, veamos después, la ley verá cómo ordena el sistema, habrá reformas de salud, pero la Constitución establece que en caso de cobrarse cotizaciones, estas deben juntarse. ¿Impide esto que la gente pueda acceder a un médico particular? No. ¿Impide esto que la gente pueda contratarse un seguro complementario privado para acceder a prestaciones privadas? No, tampoco. La ley tendrá que ver y detallar esas cuestiones, pero el centro, el corazón, es que las cotizaciones se juntan para financiar un sistema en donde todas y todos puedan atenderse en línea con todas las recomendaciones. Y en educación, uno de los cambios que a mi juicio es de los más relevantes es que se establece que es deber del Estado financiar y fortalecer preferentemente las instituciones públicas de salud, de educación. Ahora, ¿impide esto que hayan establecimientos subvencionados? Por cierto que no. Si en Chile la mayor cantidad de matrículas es de establecimientos subvencionados que además hacen el trabajo muy bien. Lo que sí se establece es que el Estado protegerá y cuidará a todos los establecimientos que sean reconocidos por él. Y serán reconocidos por el Estado, los establecimientos públicos y los establecimientos subvencionados que cumplan ciertos criterios mínimos de bien común y de bienestar social. Así que me parece que es un gran avance, que no se detalla o no se cierra la discusión, pero más bien se deja abierta a que el legislador en el futuro pueda ver los detalles de esta materia. En Chile existen hoy día 3 tipos de establecimientos educacionales. El público o municipal, que está variando a través de los servicios locales en algunas zonas. El particular subvencionado, que tiene un apoyo del Estado vía subvención. Y el particular tradicional, que es privado 100%. Así es, exactamente. Y en ese sentido no se innova mucho, se deja más que nada esta posibilidad. Lo que sí se dice que los establecimientos que sean reconocidos por el Estado y reciban plata del Estado, como los subvencionados, deben regirse por ciertos principios para poder recibir financiamiento. Y los principios son cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, pluralismo, enfoque de género. O sea, se establece que, así como la ley de no discriminación de la presidenta Bachelet estableció que las escuelas subvencionadas no pueden discriminar, es decir, no pueden dejar afuera estudiantes. ¿Te acuerdas de esa ley, cierto? Aquí se establece ya. La educación se regirá por estos principios: cooperación, discriminación, inclusión, justicia, y se reconocerá los establecimientos privados de salud que de alguna manera sean reconocidos por el Estado y que sigan estos principios que se mencionaron anteriormente. Perfecto. Eso es un tema que habrá que ver cómo evoluciona también el legislador respecto a aquello. Respecto a la propiedad de esos establecimientos, ¿nada se dice? No se refiere a la propiedad de estos establecimientos, pero se reconoce, como tampoco lo hace la Constitución actual, lo que sí, se reconoce la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza incluye al menos 3 cuestiones. La libertad de cátedra, es decir, que los profesores puedan, tener la libertad de los padres a decidir la educación de sus hijos, el derecho preferente de los padres, que eso está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en esta propuesta de Constitución, y la libertad de crear o establecer escuelas. Todo eso es parte de lo que se entiende como libertad de enseñanza y está reconocido acá. Y este concepto del Estado subsidiario, que bien sabemos tanta discusión ha generado y que ya lo tenemos lamentablemente bastante adherido los chilenos, en el sentido de que yo primero hago lo que quiero hacer y después, si no me alcanza el dinero, voy al Estado y ve si me subsidia o no. Exactamente. ¿Por qué se cambia? Exactamente. ¿Cómo se cambia? Eso es el principio probablemente que a mi juicio nos trajo hasta esta profunda crisis política y social, que es el rol del Estado. El Estado subsidiario es el Estado en donde
el Estado le dice a las personas, rásquense con sus propias uñas. Y si usted no le alcanza para salud, en subsidio yo le doy este sistema de salud precario. Si usted no le alcanza para educación, en subsidio yo le doy este sistema de educación. Si usted no le alcanza para vivienda, en subsidio yo le entrego un subsidio para que usted salve. Pero la gente tiene que resolver sus problemas principalmente y el Estado apoyar en caso que no pueda. Hemos propuesto aquí, el artículo probablemente va a ser de los primeros, que Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significa que sea un Estado social? Eso está definido. El Estado social es cuando el Estado se obliga a sí mismo a promover la satisfacción de los derechos sociales como salud, educación, vivienda. Y no solo hacerlo cuando la gente no pueda, sino que ponérselo como tarea principal. Ahora, ¿esto va a significar que en un año más vamos a hacer Noruega con educación de primer nivel y salud sin lista de espera? No, rotundamente no. Esto nos va a encaminar en una nueva dirección, como cuando en un barco tú giras el timón de un extremo a otro, el barco cambia de dirección lentamente para avanzar hacia un lugar distinto. Esto es lo mismo, se transforma en una hoja de ruta para el accionar del Estado en el futuro. Probablemente la siguiente generación va a ver los efectos de esta Constitución si es que se llega a aprobar efectivamente el día 4 de septiembre, y entendiendo además que viene la pregunta de otro lado, es cómo se van a financiar muchas de las ideas que están plasmadas ahí, que ese es también un tema relevante, entendiendo la realidad actual de nuestro país. Así es, hay cuestiones que requieren financiamiento y hay otras que no requieren financiamiento. Por ejemplo, juntar las cotizaciones de salud en una para hacer un sistema nacional de salud en que todos se puedan atender, no implica gastar ni un peso más. Tiene que ver con cómo redistribuir los pesos que ya hay. Entonces, de alguna manera, hay satisfacción de ciertos derechos que va, por cierto, incorporar más gasto de plata, pero hay otras cuestiones que son guías de cómo trabajar, de cómo la hoja de ruta, que aunque no tengan más plata, cómo vamos a distribuirnos. Y creo que esa distribución avanza en que las personas de clase media y de clase baja principalmente tengan mayor posibilidad de acceder a cuestiones que hoy día no pueden acceder porque no pueden pagarlo. ¿Por qué ha crecido el rechazo en las encuestas? Ha crecido por varias razones, es un fenómeno multicausal. Uno de ellos, que yo creo que ha sido muy relevante, es primero que hay un grupo de personas que siempre, desde el primer día, han llamado a rechazar. Y eso es un hecho. El día que la Convención Constitucional se instaló, ese primer día, el 4 de julio del 2021, fue tendencia en redes sociales, rechazo de salida. Entonces, primero hay un grupo que nunca quería. Segundo, hay un grupo que legítimamente, conociendo las normas, hay algunas normas que no le han gustado. A mí no me gusta que el voto sea obligatorio. A mí no me gusta que esté esta norma así. Por eso el llamado es no a tomar la decisión por una, por dos o por tres artículos, sino más bien a ver el texto en su generalidad. A mí hay normas que están aquí que no me gustan y que yo las voto en contra. Pero así es la democracia y en general la mayor parte de las normas me gustan y el texto en general, a mi juicio, es muchísimo mejor que la Constitución actual. Entonces hay gente que yo creo que podría decir que está en el grupo del rechazo porque hay normas que no le gustan. Y tercero y último, porque hay gente que cree que el borrador tiene algunas normas que realmente no las tiene. Y esa gente es la gente que a mí me gustaría poder convocarla a estudiar el texto, estudiar las normas, tomar una decisión en base a las fuentes oficiales de información para que finalmente la gente pueda decidir. Pero cuando yo escucho afuera, no, es que ya no va a haber salud privada, mentira. Es que no va a haber colegio subvencionado, mentira. Es que no, o sea, hablemos con la verdad sobre la mesa para que la gente pueda tomar su decisión. Y tener miedo o tener incertidumbre es natural en un proceso de transformación de esta magnitud. Por eso es que yo hago el llamado a que la transformación sea progresiva, paulatina y reflexiva. Y es por esto que recientemente me reuní personalmente con los ministros de la Corte Suprema, con el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Banco Central, con el Contralor General, con el Fiscal Nacional, con el Defensor Penal Público y con todas las autoridades para pedirles apoyo en la transición, para que el paso de la vieja Constitución a la nueva Constitución sea de la mano del Estado, del órgano autónomo y sea una transición justa que permita que la gente mejore sus condiciones de vida. Bien, pues Gaspar, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros dando a conocer aquello, que eso es probablemente lo que nos convoca durante las siguientes semanas y meses, que la gente, la que nos ve aquí en la región de los lagos, desde San Pablo hasta la provincia de Palena y hasta Quellón por la Isla Grande de Chiloé, se informe, conozca lo que es el texto y vote el día 4 de septiembre de manera informada. Eso es lo más importante. Así es, muchas gracias
Que tengan una excelente semana. Chao. Igual para Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Y nosotros le decimos gracias a ustedes por estar junto a la televisión regional, junto a Vértice TV. Hasta cualquier instante.